La documentación que entrego a la Asamblea consta de 130.000 hojas certificadas con toda la documentación respecto a las auditorías realizadas a contratos con la empresa Odebrecht. 30 casos de 30 personas han sido procesados para remitirlos a la Comisión de Justicia y para que a su vez ellos revisen y de acuerdo a los procedimientos que establece el Código Orgánico de la Función Legislativa sean remitidos a su aprobación como amnistía o como indulto en el Pleno de la Asamblea. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con María Fernanda Medina. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión dominical de TVL Noticias. Soy María Fernanda Medina y revisaremos los hechos más relevantes suscitados en la Asamblea Nacional durante esta semana. Empezamos. Por unanimidad, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la resolución que exhorta al presidente de la República, Lenín Moreno, a declarar en estado de excepción al Cantón Zaruma. Esto frente a la actividad minera ilegal que estaría generando serios daños al casco urbano. Las detonaciones subterráneas en la zona de exclusión minera cada vez son más frecuentes, generando daños en las edificaciones del casco urbano. Fue el argumento del asambleísta Montgomery Sánchez, ponente de la resolución. Su propuesta se basa en solicitar al presidente de la República la declaratoria de estado de excepción a Zaruma. Para poder defender ese patrimonio cultural. Al inicio del debate, respaldándose en un video sobre la situación en Zaruma, la asambleísta Patricia Enríquez dijo que urge medidas pues los habitantes viven en zozobra. Para ello propuso un texto alternativo. Contendrá la determinación de la causal y su motivación en el ámbito territorial de aplicación. Hay que precisar las causas que conlleva la declaratoria. Fue el pedido de la asambleísta Mercedes Serrano. Debe de hacérselo bajo la calamidad pública, que es lo que está sucediendo en este momento en el pueblo de Zaruma. El aspecto laboral y de seguridad del minero artesanal fue un aspecto discutido en cambio por la asambleísta Liliana Durán. Es controlar esa minería, organizarla, asociar a los mineros y legalizar el trabajo. La asignación de recursos obtenidos por regalías mineras para Zaruma fue un tema que debe ser modificado en la resolución, dijo el asambleísta Franco Romero. Se entreguen los más de 3 millones de dólares que le corresponde al pueblo zarumeño. Hay que proteger a Zaruma a través de medidas inmediatas, como nueva infraestructura a la escuela afectada por la actividad minera, informes sobre la topografía de la zona, recursos necesarios y determinar responsabilidades, fue la propuesta de la asambleísta Cristina Reyes. Unámonos por Zaruma y al presidente Lenín Moreno que declare inmediatamente el estado de excepción. Con 121 votos a favor, el Pleno decidió solicitar al presidente de la República la declaratoria de estado de excepción para la ciudad de Zaruma, provincia del Oro. Mariela Logroño, TVL Noticias. A propósito de este tema, el presidente de la República, Lenín Moreno, declaró este jueves en estado de excepción por hasta 60 días al Cantón Zaruma, en la provincia del Oro. Asimismo, ordenó la creación de un comité de gestión para precautelar la integridad de los residentes y enfrentar las secuelas de la minería ilegal, como socavones y hundimientos que se registran en la urbe. A estas acciones se sumó la suspensión temporal de determinadas concesiones mineras legales para evaluar su impacto en la problemática y la intervención de los organismos de control para frenar cualquier actividad irregular y delictiva de extracción de minerales. Tras la situación que atraviesan 3 cantones de la provincia de Esmeraldas por la falta de agua potable, el Pleno de la Asamblea aprobó esta semana con 117 votos una resolución que exhorta al presidente de la República a emprender acciones inmediatas frente a la escasez del líquido vital. Como sustento de la resolución, la ponente, la asambleísta Roberta Zambrano, dio detalles de la realidad de la provincia de Esmeraldas, el que dijo siempre hubo recursos pero no autoridades que sepan invertir para cubrir necesidades. De ahí también su planteamiento, fiscalización de los proyectos de agua potable. Mal manejo de los recursos que llegaron a la EAPA San Mateo, hubieron procesados y hasta sentenciados. Frente a la falta de servicios básicos en varias ciudades del país, es pertinente reformas al COTAD y a la Ley de Alianzas Público-Privadas, dijo el asambleísta Guillermo Celi. Para que se generen
estos convenios con las alcaldías para darle a la ciudadanía agua potable. La asambleísta de Esmeraldas, Carmen Rivadeneira, recordó que la provincia ya cuenta con una primera fase de un proyecto que dotaría de líquido vital a la provincia, sin que hasta la fecha haya soluciones. De ahí su pedido, auditorías y fiscalización. Que no se reportó oportunamente, no se reportaron los proyectos y las necesidades. También hubo propuestas para solicitar la presencia de las autoridades inmersas en el proyecto de agua potable. Lo dijeron los asambleístas Jorge Corozo y Mae Montaño. Aquellos que lamentablemente no han cumplido con su función, ya es hora de que en el Ecuador se castigue y se sancione. Que se siente con los alcaldes para encontrar las soluciones definitivas, para establecer un plan emergente para Esmeraldas en todas las áreas. Con 117 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó a través de una resolución solicitar la atención inmediata al Cantón Esmeraldas, Atacames y Río Verde por parte del Estado ante los problemas de desabastecimiento de agua potable. Mariela Logroño, TVL Noticias. Por unanimidad, el Pleno de la Asamblea se allanó este jueves a la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas al artículo 32 de la Ley de Defensa contra Incendios, que busca asegurar de manera permanente los recursos económicos para la institución bomberil. En la misma sesión número 475, el Parlamento resolvió el archivo de 2 proyectos de ley. Todos los asambleístas presentes en el Pleno de la Asamblea se allanaron al texto sugerido por el presidente de la República, Lenín Moreno, sobre el proyecto de reformas a la Ley contra Incendios. El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Esteban Albornoz, explicó que la sugerencia del primer mandatario permite una recaudación del impuesto para los bomberos de forma eficiente. Cuerpos de bomberos del país, y nos manifestaban que ellos más bien podrían inclinarse por la objeción parcial. ¿Por qué? Porque quedaba en forma explícita el valor que deberían pagar los cuerpos de bomberos por los costos administrativos que les representaban. Patricio Donoso, proponente de la iniciativa, aseguró que el proyecto dispone la obligatoriedad de la recaudación mensual para los 219 cuerpos de bomberos del Ecuador, por lo que también insistió en el allanamiento. Hay que ser generosos con quienes son generosos con el país. Y hoy quiero rendir ese homenaje a los cuerpos de bomberos del país. Ahora el documento será remitido al registro oficial para su plena vigencia. Además, en la misma sesión, los legisladores dispusieron el archivo del proyecto de reformas a la ley para el Distrito Metropolitano de Quito. Según la asambleísta Sonia Palacios, ya existe una discusión similar del tema en las reformas al COTAD. Artículo 238 de la Constitución de la República establece que los gobiernos metropolitanos gozan de autonomía política, administrativa y financiera. También los asambleístas decidieron el archivo del proyecto de reforma al Código de Planificación y Finanzas Públicas. Pavel Muñoz, titular de la Comisión del Régimen Económico, indicó que con este documento se pretendía modificar el monto máximo de la deuda pública. Porque la iniciativa es corta, es pequeña y tiene 2 artículos que pretenden ser reformados. El artículo 123 del Código de Planificación, donde lo que se busca es que se elimine el hecho de que las operaciones menores a 360 días no entren a ser consideradas como deuda. Y el otro elemento, el segundo artículo, es querer reformar un reglamento emitido por la función ejecutiva, cosa que no es competencia de este Pleno y de esta Asamblea Nacional. La Comisión de Régimen Económico no descarta revisar esta iniciativa en el marco de un nuevo proyecto de reformas al Código de Planificación y Finanzas Públicas. María Fernanda Medina, TVL Noticias. La iniciativa busca que el Ministerio de Relaciones Exteriores fortalezca el trabajo de asesoría hipotecaria a los compatriotas migrantes. Con 96 votos, el Pleno de la Asamblea aprobó la resolución de apoyo a ecuatorianos en España perjudicados por préstamos hipotecarios. Esto luego de que el pasado 9 de septiembre el embajador de Ecuador en ese país, Cristóbal Roldán, anunciara la idea de que las instituciones financieras compren carteras de crédito de ecuatorianos en España. Esther Cuesta, representante de los ecuatorianos residentes en Europa, Asia y Oceanía, expresó su solidaridad con los migrantes ecuatorianos que han sufrido la crisis inmobiliaria. Creo que es un deber de nuestra Asamblea solidarizarse con hermanos migrantes que han perdido sus casas, que están luchando mientras hoy hablamos, chateamos, conversamos. Hay ecuatorianos que hoy están perdiendo su vivienda y no tienen a dónde dormir. En tanto, el legislador Luis Fernando Torres fue más allá al recomendar a quienes representan a los migrantes en ese país arbitren correctamente.
es que dejemos en 2 artículos resolutivos, solidarizándonos y pidiendo a quienes nos representan en España para que asistan de manera diligente a los ecuatorianos que tienen problemas en materia de endeudamiento. De su lado, Esteban Melo indicó que 20.000 familias ecuatorianas han sido afectadas y no han podido honrar sus deudas. En España, desgraciadamente, no existe la dación en pago. Aquí sí, en el Ecuador sí, porque aquí nosotros, los de la Revolución Ciudadana, actuamos en función del ser humano y no del capital. El parlamentario Jaime Olivo pidió al presidente Lenín Moreno que viaje e interceda con autoridades españolas para solucionar el tema de créditos. Vaya a España, interponga sus buenos oficios con las autoridades de España. Eso quisiera que salga de esta asamblea. Según el artículo 40 de la Constitución ecuatoriana, se reconocen a las personas el derecho a migrar y dispone que el Estado, a través de las entidades correspondientes, ofrecerán asistencia, atención, servicios de asesoría integral para que los ciudadanos en el exterior puedan ejercer libremente sus derechos. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias Dominical, luego de la siguiente pausa promocional. Sumario legislativo. Gracias por continuar con nosotros aquí en su emisión dominical de TVL Noticias. Y ahora les contamos que el Contralor Subrogante Pablo Celi entregó a la Asamblea Nacional la información requerida sobre el caso Odebrecht. Según el funcionario, dentro de las cajas que llegaron al Legislativo constan informes de auditorías a los sectores estratégicos. Con estas cajas enumeradas, llegó el Contralor Subrogante Pablo Celi a la Asamblea Nacional. Y tras mantener una reunión con el presidente de la legislatura, José Serrano, indicó que son documentos solicitados por la Comisión de Fiscalización sobre el caso Odebrecht. Mi respuesta al requerimiento escrito que se me ha hecho por parte de la Comisión de Fiscalización en 4 pedidos. El pasado 23 de agosto, el Contralor Subrogante compareció ante la Comisión de Fiscalización. El motivo de la convocatoria fue informar sobre el examen especial que lleva esta entidad a varios tramos de la deuda pública. Celi aclara que en ese momento se le consultó de varias temáticas. La documentación que entrego a la Asamblea consta de 130.000 hojas certificadas con toda la documentación respecto a las auditorías realizadas a contratos con la empresa Odebrecht. Toda la documentación de auditorías realizadas al sector estratégico del Estado en distintas áreas. Entrego también el plan de control de la Contraloría General del Estado con el detalle de las acciones previstas, planificadas y en ejecución. Entrego también un detalle de todos los informes de auditoría, resoluciones de predeterminación, determinaciones que asumido y he adoptado. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, reveló que este martes el Consejo de Administración Legislativa aprobará el reglamento para la fiscalización. En donde trimestralmente los y las asambleístas que requieran información para fiscalización a funcionarios públicos sujetos a control político deberán informar el uso que le han dado a esa información. De acuerdo al presidente del Legislativo, las cajas con la información sobre el caso Odebrecht serán remitidas a la Comisión de Fiscalización para su análisis. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, presentó un proyecto de ley contra la corrupción denominado de Manos Limpias, el cual tiene por objetivo prevenir el cometimiento de delitos contra la administración pública. La propuesta contempla sanciones drásticas contra quienes incurran en estas prácticas. El proyecto de ley contra la corrupción de Manos Limpias, de iniciativa del titular del Legislativo José Serrano, consiste en asimilar las mismas restricciones de la amnistía parlamentaria al indulto presidencial, de tal forma que el indulto no procede en caso de delitos cometidos contra la administración pública, como un primer mensaje de cero tolerancia a cualquier acto de corrupción en el Estado.
En el texto del proyecto también se incrementarán las sanciones en el caso del delito de peculado y se determinará que para el ejercicio de la acción penal no constituye un presupuesto de procedibilidad los informes de la Contraloría General del Estado. Asimismo, se redefine el delito de enriquecimiento ilícito, eliminando los rangos de aumento patrimonial preexistentes, ya que sin importar su monto, deben ser severamente sancionados. También se redefine el delito de cohecho, se agravan las penas, el tipo penal, testaferrismo bajo estándares internacionales y se agravan las penas. Por otro lado, se incrementan las penas para el delito de concusión, se agrava la pena en el delito de oferta de realizar tráfico de influencias. Además, se tipifican nuevos delitos que sancionan otros actos de corrupción, distintos al peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, bajo estándares internacionales y siguiendo al derecho comparado colombiano. En todos los casos de delitos contra la eficiencia de la administración pública, la persona sancionada quedará inhabilitada de por vida para el ejercicio de cualquier cargo público. Asimismo, la persona sancionada perderá de por vida los derechos de participación y se extinguirá el dominio, vale decir, se procederá al decomiso penal de todos sus bienes a fin de desincentivar cualquier práctica corrupta. María Fernanda Medina, TVL Noticias. El Consejo de Administración Legislativa CAL derivó a la Comisión de Justicia el tratamiento de 30 solicitudes de amnistía de personas procesadas por diversos delitos. Así lo informó el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, a representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, con quienes mantuvo una reunión esta semana. Tras el pedido de amnistía que presentaran organizaciones sociales e indígenas del país en beneficio de personas procesadas y sentenciadas en el anterior gobierno durante actos de protestas, la tarde de este miércoles el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, se reunió con representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, para dar respuesta frente a dicha solicitud. 30 casos de 30 personas han sido procesadas para remitirlos a la Comisión de Justicia y para que a su vez ellos revisen y de acuerdo a los procedimientos que establece el Código Orgánico de la Función Legislativa sean remitidos a su aprobación como amnistía o como indulto en el Pleno de la Asamblea. El titular del Legislativo sugirió a los dirigentes de la CONAIE que para que haya una verdadera reconciliación debería existir un encuentro con los policías que fueron heridos y maltratados durante las protestas. Porque no solamente estamos hablando de cierre de vías, estamos hablando en algunos casos también de agresiones a miembros de la fuerza pública. Entonces, reencuentro con los policías y las familias que fueron heridos, que fueron agredidos, para de esa manera efectivamente poder dar la vuelta completa a la página. De su lado, Jorge Herrera, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, manifestó que si bien es cierto están de acuerdo con los primeros resultados de dicha solicitud, solicitó que haya más celeridad en el proceso de los casos. Casos que no tengan que ver para el pedido de amnistía, casos que están en un proceso de indagación previa, sean simplemente archivadas. Esto también vamos a esperar también que la Fiscalía tome también decisiones en este marco de un proceso de diálogo. Cabe recordar que a principios de año hubo tensas relaciones entre grupos indígenas de la Amazonía con la fuerza pública debido a los enfrentamientos que suscitaron por la extracción minera en las zonas donde residen. Esto obligó a la detención de varias personas y a que la relación con el anterior gobierno mermara. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Voces y opiniones. Los asambleístas del Movimiento Alianza País esperan conocer el contenido de las preguntas para una posible consulta popular para pronunciarse si la apoyan o no. Así lo anunció el legislador oficialista Mauricio Proaño. Desde la oposición de antemano apoyan un posible plebiscito. Esto y más fue abordado en nuestro programa Tercer Debate. La institucionalidad del Estado fue el tema de análisis del programa Tercer Debate de esta semana. De entrada, el asambleísta del Movimiento Alianza País, Mauricio Proaño, defendió el rol del Consejo de Participación Ciudadana. Como se ve, el objetivo es básico, es claro y es importante. ¿Por qué? Porque anteriormente lo que se hacía es siempre la legislación era la que decidía sobre contralor, sobre fiscal y lo demás. Rol que rápidamente fue cuestionado por el asambleísta Eliseo Azuero. El legislador, ahora independiente, recuerda cómo funcionaban las instituciones del Estado previo a la aprobación de la Constitución del 2008. Antes, por lo pronto, o por lo menos habían 4 o 5 partidos
que establecían el equilibrio, porque eran los más votados, y es lógico que tengan una participación sobre ciertas instancias. Tenemos que ver el mecanismo en donde alguien con una independencia y con una firmeza en la parte de selección, vengan los mejores hombres y mujeres para que dirijan esto. Y en ese sentido cobra fuerza la idea de llamar a la ciudadanía a una consulta popular. Eliseo Azuero señala que es momento de revisar la permanencia o no del Consejo de Participación Ciudadana. Si usted en una consulta popular elimina la génesis del problema que se llama el Consejo de Participación Ciudadana, que no tiene nada de participación ciudadana. Pero si hubo un capaya que le dan la confianza y nadie podía, porque en el currículum no pones ahí y profesión corrupto. Y que en caso de eliminarse el Consejo de Participación Ciudadana, Azuero ya lanza ideas de cómo designar a las autoridades de control. Por ejemplo, que fiscal, que contralor, que todas las autoridades de control puedan ser elegidos por los ecuatorianos, profundizar la democracia. Dice. ¿Cómo sería esto? Como voto abierto. No se puede estar refundando el país las veces que sea. Lo que hay que hacer es, ya dio un proceso, se dio un proceso, parece que ha habido problemas en su selección a veces, ¿no? Entonces lo que hay que hacer, si el mecanismo está mal, pues hay que mejorar el mecanismo. Así, en medio de propuestas, ambos legisladores esperan a que el jefe de Estado se pronuncie sobre el contenido de la consulta popular. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Ecuador, destino turístico, fue el tema que analizamos esta semana en nuestro programa de los medios legislativos Termómetro Ciudadano. Tenemos el resumen. A propósito de los 14 premios que Ecuador alcanzó en el certamen World Travel Award, en este año, el programa Termómetro Ciudadano abordó al país como destino turístico. Richard Dávila manifestó que es fundamental reforzar la legislación, pues asegura que es un eje transversal para generar un fondo de desarrollo turístico. Como tenemos un país tan maravilloso, podemos ofrecer de todo. Eso es lo que nos diferencia tal vez de los otros países del mundo, que nosotros tenemos todo en un solo país. Según los expertos panelistas, las comunidades deberían ser los gestores de sus propias actividades y así fomentar el turismo comunitario. Por ello, Galindo Parra indicó que hay que empezar trabajando en educación. Una de las cosas que estamos hoy justamente cumpliendo un gran reto es que el turismo comunitario tiene que por un lado ser un turismo de calidad también, y de muy buena calidad, igual que cualquier otro en Ecuador. Entonces, para eso nosotros hemos estado ahora fomentando en nuestras comunidades también la educación de las nuevas generaciones. Criterio que apoyó Enrique Cabanilla, experto en administración turística, pues fundamenta que es necesario profesionalizar el turismo como un aliado estratégico para innovar. Porque en temas, por ejemplo, de seguridad, un profesional en turismo necesita formarse en eso. Si está erupcionando un volcán, un temblor, si alguna cosa, si se cayó, el comunicarse en ese idioma y dar las indicaciones respectivas es fundamental. Con el número de reconocimientos de los Oscar al turismo, Ecuador se convirtió en el país más ganador de Sudamérica. El Ecuador logró distinciones en ciudades y playas como líderes en Sudamérica. Los reconocimientos fueron para Quito, las Islas Galápagos, Guayaquil y Cuenca. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La esencia de la ley. Continuamos informando y ahora les contamos que la protección de los conocimientos tradicionales y el reconocimiento de las comunidades y pueblos como los legítimos poseedores de los saberes es uno de los beneficios que contiene el Código de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. Hoy en nuestro segmento La Esencia de la Ley ampliamos este tema con nuestra compañera Lorena Espinosa. El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación incluye y prioriza los conocimientos ancestrales, entendiendo a estos como todas las prácticas, métodos, experiencias, capacidades, signos y símbolos propios de pueblos, nacionalidades y comunidades. Estos conocimientos tradicionales pueden referirse a aspectos ecológicos, climáticos, agrícolas, medicinales, artísticos, artesanales, entre otros, que tienen relación con los seres humanos, con el territorio y la naturaleza. Es una práctica que la venimos realizando desde hace milenios, pero también que ha sido comprobado durante en toda esta trayectoria de la existencia de pueblos indígenas, ¿no? Entonces, por tal razón, para nosotros se convierte en una ciencia ancestral, si se lo podría llamar, porque tienen su sustento.
la materia recuerdan que antes de la aprobación de ingenios, los conocimientos ancestrales eran aprovechados de forma ilegítima y los recursos eran apropiados de manera indebida. De ahí que ingenios protege los conocimientos ancestrales y considera a las comunidades y pueblos como los legítimos poseedores de los conocimientos tradicionales, y además reconoce lo que dicta la Constitución sobre el derecho colectivo para los pueblos y nacionalidades. La falta de tecnología desarrollada o la falta de la ciencia en esta área del conocimiento aquí en el país ha hecho de que estos recursos sean propensos a la apropiación indebida por parte de empresas multinacionales, sobre todo farmacéuticas y agroalimentarias. El Estado es el encargado de promover y apoyar el fortalecimiento de las capacidades e iniciativas para la generación y mantenimiento de aquellos conocimientos y de ser el caso del incentivo para la investigación y el desarrollo científico. Desde la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación ya se realizan talleres para socializar el alcance de esta normativa hacia los legítimos poseedores de los conocimientos ancestrales. Procesos de análisis de sus derechos, de sus conocimientos tradicionales, porque muchas veces para los pueblos y nacionalidades es común ese conocimiento que tiene el pueblo y nacionalidad, el conocimiento que yo tengo como pueblo y nacionalidad, para nosotros es práctico. Esta normativa sí le permite resguardar, hay mecanismos para resguardar estos conocimientos tradicionales, como son el depósito voluntario de conocimientos tradicionales, como es el mismo hecho del consentimiento previo, libre e informado, que se reafirma en esta normativa. Es fundamental que la diversidad de pueblos que tiene nuestro país se apropie de los conocimientos ancestrales que han pasado y se han mantenido de generación en generación, llegando así algunos a considerarse como patrimonio cultural y alimentando la riqueza cultural y milenaria de nuestro Ecuador. Esta artesanía está hecha por la Totora del lago San Pablo. En el lugar nosotros ya sabemos de antepasados, nuestros abuelos que sabían tejer aventadores y esteras. Pero la totora es una planta ecológica que está criando en la laguna, que todas las personas indígenas que antes nos llamaba indios, que trabajamos esta artesanía, es propio de San Rafael, que hemos aprendido a hacer, sacando de la laguna, prepararle. Es decir, nosotros practicamos todo lo que hemos aprendido durante todos estos milenios de existencia de los pueblos indígenas y eso lo seguimos practicando. Eso para nosotros se convierte en ciencia ancestral. En el caso de la música, por ejemplo, para nosotros la música nace como medicina en principio, porque a través de la música nosotros podemos curar, podemos alegrarnos. El Estado también reconoce y otorga recursos técnicos y económicos previo a solicitud de los legítimos poseedores para el desarrollo de registros comunitarios de conocimientos tradicionales. Este es uno de los beneficios que contiene Ingenios. Hasta una próxima entrega. Y de esta manera hemos llegado al final de la emisión dominical de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima emisión. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias Dominical.